Mira, la pregunta sobre qué es o qué puede ser un retrato es una pregunta que en el caso de esta película me ha costado muchísimo trabajo y muchísimo sufrimiento. Creo que la película que yo hice es un intento de responder a esa pregunta. ¿Cómo es un retrato en cine? ¿Cuánto depende del retratado y cuánto depende del que retrata? ¿Cuánto depende de lo que está afuera y cuánto depende de un proceso psicológico? Esas preguntas la pintura las ha resuelto hace mucho tiempo y el cine todavía no tanto, ¿no? Es mucho más fácil hacer un autorretrato, o uno podría decir toda película es un autorretrato, pero un retrato de otro, sobre todo cuando uno es amigo, cuando uno lo conoce, bueno, está muy atravesado por un montón de problemas. En este caso, la película que yo hice, considero que es un retrato logrado, considero que es un retrato fiel y que espero que quienes vean la película puedan ver la admiración por los retratados. Pero hay que decir también que el precio ha sido muy alto. De película de la historia del cine que funcione como retrato, tendría que pensar. Yo creo que la persona que ha llegado más lejos a la hora de retratar y de retratarse a sí mismo ha sido Godard, desde luego. Yo creo que si esta película tiene algún antecedente, sería el retrato de otoño de JLG, pero no, salvando las distancias, desde luego, pero, pero no, me da la impresión de que es un género tan nuevo, tan poco atravesado, digamos, por la historia del cine, de manera así, digamos, es decir, hacer algo que tradicionalmente hace la pintura e inaugurar el cine. En general, quienes llegan a esto, eh, por lo general, han atravesado vías documentales más tradicionales, ¿no? Es decir, simplemente han filmado durante mucho tiempo a sus personajes y han intentado acercarse a ellos. Yo, por varios motivos, uno de ellos es el hecho de que yo tenía una relación muy fuerte con ellos, no seguí ese camino, necesité aparecer, yo también. Entonces no creo que haya una referencia muy clara de ninguna película. Si hubiera alguna, si hubiera un maestro, evidentemente sería Godard, me parece. Bueno, no son huellas, esa película finalmente está, esa película finalmente se hizo y está ahí y espero que esa película ofrezca la respuesta a la pregunta que me estás haciendo. Digamos, el retrato de Mondongo es la segunda parte de una trilogía que ya está completamente terminada. La primera es una entrevista a Mondongo, la segunda es el retrato y la tercera es nuestro desafío en el retrato del color. Esta película está ahí, está hecha y no corresponde que yo diga las conclusiones porque están de manera muy manifiestas ahí. Lo que no sé es si esa tercera película va a poder ver la luz alguna vez. Bueno, no tiene mucha respuesta. Es decir, mi padre era poeta y entonces yo, mientras mi padre vivió, no escribí poesía nunca. Siempre tuve, por decirlo así, facilidad para escribir, pero nunca escribí poesía. Recién cuando él murió, o incluso tal vez un poquito antes, cuando ya estaba, digamos, cuando no estaba lúcido, empecé a animarme. Y después de su muerte, ahí empecé a escribir poesía cada vez más. Como si de alguna manera, y los poemas que escribo podrían haber sido poemas de mi padre, digamos. O sea, es como si yo de alguna forma hubiese sentido, por un lado, la necesidad y por otro lado, el derecho de continuar los poemas que él escribía cuando estaba vivo. Casi como si yo hubiese heredado, no sé, una panadería y entonces mi padre era el que hacía el pan antes y ahora yo soy el que hace el pan. Es como una especie de pequeño negocio familiar la poesía. Bueno, el proceso fue efectivamente muy doloroso, pero en esta película que se va a dar aquí en Punto de Vista, la ruptura sucedió cuando la película estaba casi terminada. Simplemente lo que pasó fue que suplanté una escena por otra y esa escena que suplanté habla de la ruptura. Pero la película se mantiene igual, salvo por esa escena que está en lugar de otra. La película es la misma que estaba hecha, de manera muy difícil y con mucho sufrimiento de la que la película da cuenta, me parece, no solamente en la relación con ellos, también en la relación con mi compañero con el cual estábamos haciendo la película. Digo, fue muy, muy, muy turbulento, pero la película fue, digamos, es la misma, o casi la misma,
que la que se hizo cuando todavía éramos amigos. Entonces, no tiene que ver tanto con la compaginación. La que sigue después, la de los colores, es así, ya es una película en tiempos de guerra. Bueno, la distinción es muy, se ha hablado mucho de ello, ¿no? Una cosa es un documental y otra cosa es lo documental, ¿no? Y lo documental forma parte del cine de manera permanente, es decir, toda película tiene en mayor o menor medida una relación con lo documental. La, y en ese sentido, podríamos decir que el cine oscila entre dos formas de registro constantemente y entonces lo documental y lo ficticio están ahí permanentemente entrelazándose cada vez más en el cine. Un documental es algo a mi criterio que depende de cada uno, es decir, ahora que está muy de moda una palabra que es la autopercepción, yo creo que es un documental, la película que se percibe documental y que se define a sí misma como documental. No hay otras reglas. No creo que haya que... Es simplemente una manera de pensarse a sí misma del cine, de un film.